Página 19 de geometría, séptimo año. Acá vamos a localizar los ángulos que se solicitan. El primero es clasificar el ángulo MKF. MKF sería este ángulo acá. Es un ángulo agudo. Entonces lo clasificamos como agudo. Bien. Luego el ángulo MOK. MOK es un ángulo, eso es un radio y una altura de la pirámide, por lo tanto es un ángulo recto. El ángulo KAO. KAO, ese es un ángulo agudo. Un ángulo agudo porque este es recto, entonces el triángulo solo puede tener un ángulo recto. Los demás serían agudos. El ángulo FAO. FAO. FOA. FOA sería este ángulo de acá. Es un ángulo llano. Es un ángulo llano. El ángulo RAM. RAM sería esta esquina, que como esta pirámide es de base cuadrada, pues es un ángulo recto. El ángulo OKA. OKA sería este ángulo de aquí, que sería un ángulo agudo. Luego el ángulo APO. APO, esto sería el ángulo que forma una apotema con la arista de la base. Este sería un ángulo recto, desde luego. El ángulo PAO. PAO es un ángulo agudo. El ángulo MOA. MOA es el ángulo de aquí. Ese es un ángulo obtuso. El POF. POF sería este de acá, que sería un ángulo también obtuso. El FKO. FKO. FKO sería este ángulo de acá. Es un ángulo agudo porque ya aquí abajo hay un ángulo recto. Y el ángulo MOP. MOP, que es un ángulo obtuso. Luego acá igual tenemos que ver el ángulo BED. BED. Entonces sería este ángulo de acá. Ese ángulo tiene que ser obtuso porque este es un rectángulo, eso es un ángulo recto. Entonces eso haría que ese ángulo tenga más de 90 grados. El ángulo BHF. El BHF sería este ángulo de aquí, que es obtuso. El ángulo DCB.
DCB sería este ángulo de aquí, es un ángulo recto. El ángulo AEB, el AEB sería este agudo. El ángulo CHB, CHB sería ese ángulo obtuso de ahí. El ángulo EAC, EAC sería ese ángulo agudo de aquí. Esto EAC sería agudo. El ángulo ACB, ACB sería ACB sería este ángulo obtuso de aquí, perdón, agudo de ahí. El EGA, el ángulo EGA es un ángulo llano. El ángulo EHB, EHB también es un ángulo llano. El ángulo DS, DS es otro ángulo llano porque es una línea, forma una línea recta. El ángulo HGA, el HGA es obtuso. Luego el ángulo DAE, DAE es esto de aquí, eso es agudo. Bien, en la pregunta siguiente tenemos que analizar, porque esta figura es un cubo, pero tenemos los siguientes cortes. Y nada más para recalcar que aquí esto es una diagonal del cuadrado, porque va de una esquina del cuadrado a otra pasando por adentro del cuadrado. Lo mismo esto es una diagonal del cuadrado y esto es otra diagonal del cuadrado. Entonces, esas son diagonales de un cuadrado, por lo tanto todas son iguales, porque estos cuadrados todos son iguales porque son caras de un cubo. Entonces ese triángulo es un triángulo equilátero. De ahí respondemos, el eje H es este ángulo, mide realmente 45 grados porque las diagonales bisecan los ángulos rectos del cuadrado, entonces ese mide 45 grados. El eje B, ese es el ángulo agudo de un triángulo equilátero, y los triángulos equiláteros tienen tres ángulos iguales, es un ángulo agudo. El EBG también es un ángulo de ese triángulo, es un ángulo agudo. Los tres ángulos del triángulo equilátero son iguales y cada uno mide 60 grados. Y con esto tenemos la página 19 resuelta.